Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder volver a encontrarnos otro domingo, otra mañana para abrir la palabra de Dios. Siempre es bueno reservar este tiempo para el encuentro. Podemos cantar, podemos orar por nuestros amigos y podemos abrir la Biblia. Y cada domingo distintos hermanos de la iglesia podemos abrir la Biblia y traerte y compartir con vos lo que el Señor puso en nuestro corazón. Cuando pensaba en este mensaje, pensaba qué preparar y oraba que el Señor ponga en mi corazón. Al ser el mes de abril en el que estamos transcurriendo, me hizo acordar o me acordé de algo que pasaba cuando trabajaba en una empresa. Trabajé por 22 años en una empresa muy grande. Realmente estoy agradecido a Dios por esa etapa de mi vida, porque me ayudó a formarme. Y había un evento que se hacía todos los años que era muy llamativo. Y era todo un proceso particular y ahora se los voy a describir. Todos los años, en el mes de enero, tenías que tener una entrevista con tu jefe. Esa entrevista se llamaba evaluación de desempeño. ¿En qué consistía esa entrevista de evaluación de desempeño? Todos los años vos te encontrabas en enero con tu jefe y tu jefe te decía cuáles eran los objetivos y las metas que uno tenía definido para trabajar durante ese año. Entonces venía tu jefe, se sentaba y te decía, bueno, mira, para este año quiero que hagas esto otro, que alcances tal meta, que te capacites. También se hablaba del plan de carrera y todos los años se hacía esa entrevista. Eh, ¿Qué pasaba? Vos te encontrabas en enero se fijaban los objetivos, se fijaban las metas y después empezaba a transcurrir el año. Transcurría el año y llegando a diciembre, vos sabías que en enero tu jefe iba a tener una entrevista con vos. Se iban a encontrar con una entrevista que se pacta, que tenía todo un protocolo, donde nos teníamos que sentar y cada uno iba a exponer cómo había sido el año. Eh, Normalmente uno lo que hacía es, bueno, de los objetivos que tenía, se hacía una lista de los puntos que había alcanzado. ¿Por qué era importante esta entrevista? Porque luego de esta entrevista, una vez que toda la compañía había pasado por la entrevista de evaluación de desempeño, se fijaban los aumentos, los premios y las promociones. Entonces, todos sabíamos que en abril íbamos a saber cuál era el aumento que uno había alcanzado por su desempeño, cuál eran las promociones o los premios que podía tener. Entonces, en abril todo el mundo estaba expectante, quería saber los resultados de la evaluación de desempeño de toda la compañía y los propios de cada uno. Eh, entonces, bueno, abril era un mes particular, porque bueno, sabíamos, además que si tenías un premio lo ibas a cobrar al mes siguiente, entonces era toda una revolución en la compañía. Ahora, era interesante ver cómo era el proceso, porque bueno, en enero tu jefe te decía, bueno, yo quiero todos estos objetivos, que cumplas todas estas metas, y no eran fáciles de alcanzar, normalmente era algo que te exigía un esfuerzo durante todo el año. Ahora, cuando se acercaba el final del año, uno encontraba dos tipos de personas. ¿Y, y cómo se diferenciaban? Vos tenías que el que llegaba a fines de diciembre, principio de enero y estaba... ¿Cómo andás? No, bien, no sabés cómo me fue, tuve un año buenísimo, estaba exultante. ¿Qué hacía? Ese que estaba contento porque él creía que le había ido bien. Se lo cruzaba el jefe en el camino, le decía, che, no te olvides que tenemos que tener la entrevista de desempeño. Cuando quieras nos sentamos y la tenemos. Y lo buscaba y lo perseguía porque rápidamente quería tener esa entrevista para sacar su lista y decir, mirá, me pediste esto y hice esto y esto y esto. Me pediste esto otro y alcancé el objetivo. Los objetivos eran bien marcados, bien hechos y uno podía cuantificarlos. Entonces, era una medición precisa, es decir, alcancé tal medición que me pediste, la alcancé, la superé y, y vos veías en la compañía esas personas que decías, este tipo le fue bárbaro. Pero también tenías otro tipo de
de empleados que les había ido mal en el año. Y lo sabían. Entonces, esos que les había ido mal, era totalmente lo opuesto. Vos le decías, ¿cómo estás? No, un año terrible. Ah, bueno, che, ¿y cómo venís? No, vengo mal, no quiero saber nada con la entrevista. No me quiero acercar. Entonces veías que les eran esquivos al jefe. Digamos, vos veías que el jefe le decía, che, mirá, la semana que viene podemos tener una entrevista de desempeño. No, justo la semana que viene tengo que ir a ver un cliente, tengo que viajar. Y trataban de patear esa entrevista, de llevarla más adelante y de evitar tenerla. Trataban de lograr que por algún milagro no tener esa entrevista. ¿Por qué? Porque les había ido mal. Ahora, esa entrevista la tenían que tener sí o sí, porque una vez que terminábamos todos de pasar por la entrevista de desempeño, la compañía, con toda la información, desarrollaba las próximas entrevistas, los aumentos, las promociones, y hacía todo el plan para el próximo año. Entonces, era una entrevista que tenía que salir en enero y febrero, y si en mitad de febrero no habías tenido la entrevista, te entraban a correr por todos lados para que la tengas. Pero esas personas que sabían que no les había ido bien, esperaban el milagro de no tener que pasar por esa situación. Y me hizo acordar, esto que me acordaba de la compañía, me hizo acordar a un texto de la Biblia. En sí, a 4 textos de la Biblia, que quiero compartir esta mañana con ustedes. Vamos a leer el primero. El primero está en Hebreos 9:27. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Escuchaste bien? De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¡Wow! Ese es un texto de la Biblia. No sé si alguna vez lo habías escuchado, pero es un texto muy fuerte porque nos está diciendo que Dios tiene un orden para nosotros. Y el orden fue permitirnos nacer, vivir, y el fin de esta vida es la muerte. Pero no termina ahí. Dice que después de la muerte tenemos que enfrentar un juicio. Una evaluación de desempeño. Fuerte, ¿no? Hay otro texto más que quiero compartir con vos, que este está en el libro de Hechos. Dice, Hechos 17:30, 30 y 31. Hechos 17:30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estos 2 textos refuerzan lo que decía el primero. Dice que está establecido un día en el cual el mundo será juzgado con justicia. Quiere decir que vos y yo vamos a tener que enfrentar a Dios. Vamos a tener que estar ante Él y dar cuenta de lo que hicimos. Y eso es fuerte decirlo así, pero cuando nosotros nacemos, Dios cuando nos creó como personas, nos creó con un propósito, con varios propósitos. El primero era tener comunión. Dice que Dios y Adán tenían una comunión perfecta. Además dice que Dios venía al huerto del Edén para hablar con Adán y eran amigos. Y Dios le iba mostrando la creación y Adán iba siendo parte de esa creación. Y el propósito de Dios cuando nos formó es tener una comunión perfecta con nosotros, ser amigos nuestros, tener una relación permanente. ¿Qué pasó? El pecado se interpuso entre nosotros y Dios. El pecado de Adán se interpuso entre Adán y Dios, y así todos nosotros tenemos el pecado entre medio de Dios y nosotros. Ahora el tema es que vamos a tener que enfrentar a Dios en ese juicio
y Él va a sacar la lista de nuestros pecados. Así como a mí me pasaba cuando iba a la entrevista con mi jefe y yo sabía que no me había ido bien, el que sacaba la lista no era yo, era mi jefe. Es decir, cuando a mí me iba bien, la lista la sacaba yo. Pero cuando a mí me iba mal, yo no tenía una lista para hacer, porque mi lista no servía, no tenía nada bueno para traerle. Entonces, el que sacaba la lista era él. Y él sacaba la lista y me decía, mira, yo te pedí tal objetivo y no cumpliste. Te pedí que llegues a tal alcances tal valor y no alcanzaste. Este año no tenés aumento. Este año no tenés premio. Este año no fue bueno para vos. Y era una entrevista realmente fea, porque realmente se plantea una situación muy tensa. Ahora, si yo me tuviera que parar ante Dios, o si vos te tuvieras que parar ante Dios para que Él haga nuestra evaluación de desempeño, Él nos diría, yo te pedí que tengas comunión perfecta conmigo. Yo te pedí que tuvieras una vida santa. Yo te pedí que no cometieras pecado. Y esa lista tendría todos mis pecados escritos. Y al final de la lista sería, el veredicto es la muerte eterna. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Y ese juicio me define si voy al cielo o voy al infierno. Si voy a la vida eterna o a la muerte eterna. Ahora, ¿qué podemos hacer vos y yo para arreglar o para solucionar nuestra evaluación de desempeño? Cuando estábamos en la empresa, cuando empezaba a pasar, digamos, en septiembre vos ya tenías que tener una evaluación más o menos buena porque remontarla era muy difícil. Si llegabas a noviembre y la evaluación venía mal, en un mes no la remontabas bajo ningún concepto. Tenías que hacer las cosas bien desde el principio para que todos los meses vos puedas llegar a fin de año con una buena evaluación. Ahora, en este caso, cuando nos enfrentamos con Dios, nosotros no podemos hacer nada, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, nos corresponde la muerte. En ese enfrentamiento en esa entrevista con Dios, el veredicto va a ser pecador. Y pecador es muerte eterna. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay un texto que me encanta, que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 1:18. Leamos, Isaías 1:18. Dice Jehová, escúchenme, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un llamado que Jehová le hacía a su pueblo y que hoy Jesús te hace a vos. Te dice, vení, pongámonos a cuenta. Si tus pecados son enormes, a veces cuando hablamos de pecado es difícil dar un ejemplo, porque vos me decís, mira, yo no maté a nadie, yo amo a mi mujer, no adulteré, soy una buena persona, tengo un buen hogar, pero el sentir envidia, el hablar mal de alguien, en codiciar con la mente, ya es pecado. El no hacer todo el bien que puedo hacer, eso es pecado. Es decir, ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Entonces, para llegar a ese juicio bien, con alegría, sabiendo que me fue bien, hay un solo camino, que es hacer obediente este llamado que dice, venid a mí, decía el texto, dice Jehová, venid luego y estemos a cuenta. Es arreglar nuestras cuentas con Dios. Es arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Y qué es arreglar nuestras cuentas con Dios? Es reconocer que en la cruz del Calvario el Señor Jesús murió en mi lugar y su sangre derramada en la cruz, porque lo clavaron, porque lo lastimaron, porque le clavaron una lanza al costado, su sangre que se derramó
limpió nuestros pecados. Porque para que yo pudiera ser justo, para que yo pueda ir al cielo y estar ante Dios y que Dios diga, Guillermo es justo, yo no puedo hacer nada. Puedo hacer muchas buenas obras, pero las obras no me llevan al cielo. Puedo poner todo mi esmero para hacer una buena vida, pero el pecado está en mí. Y la única forma de quitar el pecado es a través de un sacrificio. Que en este caso el sacrificio lo hizo el Señor Jesús una vez y para siempre. Y Él en la cruz murió en mi lugar. Eso me lo vas a escuchar a decir a mí y a cualquiera de los hermanos de la iglesia. El Señor Jesús murió en mi lugar. Y el Señor Jesús no solo murió en mi lugar, murió en tu lugar. Murió ocupando tu lugar y esperando que vos aceptes por fe que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por vos para limpiar tus pecados. Mirá, el último texto que te quiero leer está en Colosenses 2:14. Dice que, vamos a leer el Colosenses 2:13. Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, escúchenme lo que dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo te hablaba de una lista, la lista de mis pecados. Dice este texto que Él tomó esa lista y en la cruz, cuando Él murió, clavó en esa cruz esa lista y le dijo al Padre, por estos pecados de Guillermo muero yo, por todos. Por lo tanto, ahora cuando veas a Guillermo, míralo porque está limpio de pecado, porque yo pagué sus pecados. Acá está. Esta es la lista de sus pecados. Yo la clavo en la cruz. Y lo hizo conmigo, lo hizo con vos. Y lo hizo con todos los hombres. Y nos dio la posibilidad de elegir. Vos podés elegir aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, o podés decir, no lo acepto. Si no lo aceptás, llegarás al momento del juicio y la lista va a estar ahí. Y al final va a decir, pecador. Ahora, si lo aceptás, la lista va a estar ahí. Pero al final va a decir, pero Jesús pagó por sus pecados. Justo. Puede ir al cielo. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad de arreglar las cuentas con Dios. Él te dice, venid a mí, estemos a cuenta. Él te está llamando a través de este mensaje, te está diciendo, quiero tener un encuentro personal con vos. Vení, estemos a cuenta. Arreglemos nuestras cuentas. Quiero que vengas al cielo conmigo. Te quiero dar vida eterna. No dejes pasar esta oportunidad. Mira ahí donde estás. Puedes cerrar los ojos. Puedes cerrar los ojos y decir, y te invito a que ores conmigo. Padre mío, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que yo tengo una lista que me avergüenza. Una lista que tiene todos mis pecados y mis miserias. Te pido que la lleves a la cruz, que la claves en la cruz, y acepto que tu muerte en la cruz me da vida a mí, que gracias a tu muerte en la cruz hoy puedo ser libre de mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, como el único Salvador de mi vida. Te pido que me perdones. Dice la Biblia que si uno hace esta oración de fe, ahí donde estás, una oración de fe, creyendo que el Señor Jesús murió por tus pecados, Él acepta tu oración, clava tu lista en la cruz y le pone al final justo. Puede ir al cielo, sin pecado. No dejes pasar esta oportunidad. No apagues el celular, la computadora, este video, sin antes arreglar las cuentas con Dios.
no dejes pasar esta oportunidad. Que el Señor te bendiga y que puedas tener una hermosa entrevista de desempeño.